Una nube más rara. Supuestamente mañana viene tormenta de nieve. Imagínense. Bueno, familia, ¿cómo están? Buenos días. Está haciendo 12 grados sobre cero. Hay un poco de viento. Y ahora nos vamos a dar un paseíto. Vamos a ir a un negocio que vende unos lindos pastelitos y cosas dulces. Lo único que no se puede... no tienen mesas para consumir ahí, es más que nada takeout, así que está más o menos a una media hora de distancia, y como el día está tan hermoso, tan soleado, hemos decidido que vamos a hacer un recorrido hasta allá y nos vamos a traer algunos pastelitos dulces y vamos a ver qué encontramos. Ya estuvimos ahí una vez y la verdad es que tienen una muy buena calidad de pasteles y de cosas dulces, así que estamos con ganas. Como les digo, el día está espectacular y sí, nos vamos a dar una vuelta. Aquí estamos todos en el auto. De los 3 niños, solo Togo se queja. Uno, Togo. Ahí, vamos saliendo del garaje. Yo voy a ir de copiloto, así puedo ir filmando un poco. Todo tranquilo porque es un paseo nomás. ¿Okay? No, así ven más o menos cómo es la historia de la salida de casa cuando hay que salir con todo el equipo de gente. Sí, bebé. A ver, tranqui, Togi, tranqui. Oh, dale. Daddy got your toys? Oh, okay. Espérate, lo hice. Ok, voy a dar un poco vuelta a la cámara y vamos a filmar la salida. You don't want this one? That one goes where? In the bag? Togo. El Togo no se la esperaba, estaba tirado en la galería tomando sol. Y de golpe lo subimos al auto. Abuela's driving, está manejando. Igual. Ahí está, sí, la salida de nuestra propiedad. Eloise está un poquito engripada. La voy a dar de comer. Ya va. Oye, hay animalitos acá. Aquí, Ahí están. Mira. Sí. Mira aquí. Wow. Aquí mismo. Están todos aquí. Aquí están nuestros amigos. Ya han crecido los chicuelos. Están todos aquí abajo. Wow. Hoy salió el sol y los animalitos también decidieron salir a pasear. hospital. Ahí está el hospital más cercano a nuestra casa. Nos
15 minutos de distancia. Y tal rural. Estamos de regreso, nos vamos a tomar un buen café con los dulces que hemos comprado. Les explico. Estas de acá son de oatmeal, vendría a ser avena. Avena con M&M, cositos de chocolate. Esta es de ginger y esta es de chocolate y nuez. Estas son rellenas de un queso bien suave. De almendra, queso de almendra. Con almendra y queso. Sí, almendra y queso, y estos son rolos de canela. ¿Ok? Para que se den una idea, estas costaron $3.75 cada una. Esta costó $5. Carísima esa, pero hay que probar. Carísima. Estos costaron $3.75 también, estos igual. O sea que $41 de galletitas. Para disfrutar y celebrar cumpleaños de mi mamá y mi papá en adelantado, porque ya los dos se vienen. 2 meses en adelantado. Sí. Pero bueno, hay que saborearlas y dejar que se derritan despacito en la boca, porque con estos precios, yo no sé qué está pasando, las cosas tienen unos precios locos. Pastelería siempre un poquito más cara. $5 una galleta, pero no sé qué pueda tener ahí adentro para que cueste $5, pero bueno. Menos, creo que cuando lo comparas a Tim Hortons, porque en Tim Hortons se compras una galleta por $1.60 o $2, pero estas de aquí tienen menos preservativos y menos química. Son un poquito, no orgánicas, pero un poquito más saludable cuando se trata de lo que uno tiene que digerir después. Bueno, en el lugar había mucha gente. En el verano dicen que la gente hace cola para ir a comprar a ese lugar, y se nota que los ingredientes son de muy buena calidad, eso sí. Pero los precios van de acorde también. O sea que sí, vamos a tomar un café con unos dulces y ya volvemos, familia. ¿Está rico? ¿Rico? ¿Rico? Bueno, probamos. Queso con almendra, con sabor a almendra. La almendra no se ve de ninguna forma, pero tiene el sabor. Y el queso es como no sé, no es un queso crema, es una cosa como que estuviese derretido, pero está delicioso. La verdad que vale el precio que te piden, ¿no? Sí. Y bueno, es el de canela. Y no le compré el icing que va encima, que es de queso crema. También, si uno quiere para estos, le dan un tachito con el icing o la azúcar derretida para ponerle arriba, ¿no? Está muy bueno. A mí me encanta esta. La galletita de avena está bastante rica. La única que me decepcionó. Sí, fue esta. Esta que era de chocolate y almendra, ni se pudo cortar. Está tan duro. ¿Como Sebastián? Está muy duro. Too hard. ¿No? Y así que esa fue la única que dio pena, porque $5 no valió la pena. Ahí, entonces aquí vamos a terminar la salida. Vamos a disfrutar el café. Ay, el Luis. Vamos los a postres. Con los dulces. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao, familia. Bueno, familia, se largó la nevada. Hace ya más de un mes que no cae nieve. Y hoy anuncian unos 25 centímetros.
Silencio total. Sacando los vehículos que se escuchan. Está bajando la temperatura. Esta noche baja 20 grados bajo cero. De golpe. ¡Te metiste! Encontraste la manera, Luis. ¡Woo! Para que el auto pueda salir mañana, porque mañana me llevan a Calgary. A almorzar a casa de amigos y mis amigos me llevarán al hotel después. No, abuelo ya termina, mira. Ya termina. Are you a snowman? ¿Estás congelado? Sí. Pero menos mal que no hay viento. Ok. A ver, papi, ¿qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? Bueno. Primero está helado. Es Frosty the Snowman. ¿Cuánto hace? ¿15 bajo cero? ¿14 bajo cero? No, está 13. 23. No, ahí afuera. No, ahí, bueno, dicen para el área está menos 23. El de acá no sé qué dice. Ok, aquí como ustedes saben es un área que tenemos un microclima. O sea que el termómetro, tengo un sensor afuera y el termómetro adentro me dice que está haciendo 12 o 13 grados bajo cero. Ahora les voy a muestro. fijar. Pero bueno, hay que limpiar el camino cuando nieva, gente. Familia, si uno no la saca rápido, Se acumula así cuando más. está fresquita, después cuando se congela, ya no sale todo el invierno y ese es un problema. Porque hay que circular por ahí arriba y uno vive los patinazos, el auto le cuesta salir porque hay loma. O sea que ahora seguro que el vecino va a salir con su Bobcat a limpiar toda la bajada. Él siempre espera bien que termine la nevada completamente para no tener que hacerlo dos veces, ¿no? Ahora, yo creo que tú necesitas un overall, un enterizo para la nieve, para no estar en Sí, jeans. El tema es que esa máquina, Los cuando niños ocurre jugando. y viene una ráfaga de viento, uno se la traga, se la traga toda. Algunos tienen como una especie de... Sí, ese plástico, como un plástico canopy, protector. sí. Pero bueno, yo no lo tengo y menos mal que hoy no hay nada de viento y tranqui. Sebastián ha estado esperando a su abuelo ya media hora. Sí, o sea que sí, quedó limpio. Lo único que hice el otro día, le levanté un poco más la pala, si se quiere, porque tiene abajo de la pala la que chupa, tiene como dos patines, que esos son los que van arriba del terreno. Y como aquí tengo todo piedra molida, ripio,
entonces lo tenía muy bajo y me tragaba mucha piedra. Entonces ahora lo levanté y lo único sopló. que queda un poco más de nieve en la superficie. ¿Pero te sopló piedra? No, yo no vi. No, No. piedras no tiró esta vez. Tengo miedo porque por ahí me agarra una piedra un poco grande y... Te mate la máquina. El otro día agarré la pelota de Togo, estaba escondida en la nieve, la pelota de fútbol. Sí, la blanca. Y la máquina de golpe pegó un sacudón, se empezó a sacudir y no avanzaba. Y dije, bueno, máquina nueva, ¿qué pasó? Así que la agarré y empecé a mirar y vi que la pelota estaba metida dentro del tubo que escupe la nieve. La saqué, pero no me di cuenta que estas máquinas vienen con el auger, que es el que da vuelta, ¿no? Sí. Y el que hace entrar la nieve a la caparazón esa. Sí. Viene con unos pernos y unas tuercas que son como un fusible. O sea que cuando la máquina chupa aire que está un poquito más duro que la nieve, esas tuercas se quiebran y el auger deja de girar. Yo no me había dado cuenta y la guardé de la máquina, en fin. Y el otro día, cuando ya se derritió toda la nieve, estaba jugando con Togo ahí afuera y veo un pedazo de tornillo brilloso. Y digo, este es de la máquina. Y vine rápido a ver y uno de los tornillos se había partido y se había ahora salido. lo Cuando reemplazaste. compré la máquina me dieron 6 tornillos de Ah, ya repuesto. saben. Porque ellos ya saben que si la máquina chupa un palo o chupa algo, Le va un a pedazo pasar. de hielo muy grande, para no romper la máquina y descuajeringarla toda, entonces tiene estos tornillos que son bien blanditos y lo que primero se quiebra es el tornillo, el perno. O sea que es un minuto para reemplazarlo, un perno con una tuerca y eso fue todo. Pero ahí tienen como que ahora, antes de salir, esta mañana, por ejemplo, empecé a buscar a ver dónde está la pelota de Togo, la rojita, y menos mal que la encontré ahí, porque esa tiene una cuerda, y si me la chupa la máquina, otra vez quién sabe. Sí, qué que pasa. la pelota de Togo y los juguetes de los niños necesitan un specific, un lugarcito donde sabe siempre Sí, queda ahí sí. ahora. No hay que dejar nada que sea, por ejemplo, palos, el perro no quiere buscar los palos, ¿viste? Cuando uno termina de jugar, ahora yo los recojo y los pongo aquí de costado, porque, claro, una vez que quedan en el camino donde queden y cae la nevada encima, ¿a dónde están? Uno está limpiando ahí con la máquina y de golpe siente que se chupa eso y es perjudicial para la máquina. O sea que bueno, ya terminé, ahora vamos a ver si vamos a comer comida un vasito de vino. Abrí mi sidra. Abrí la sidra mía para que pruebes. Riquísima. Ahora probamos el vino y le hacemos una degustación. A ver. Bueno, recién hablábamos de la temperatura, yo pensé que hacía más frío. Está haciendo 6.4 bajo cero, 51% de humedad afuera. Y aquí adentro tenemos 20.7 centígrados y hay solo 26% de humedad. Calientito. Okay, caliente acá. O sea que en las noticias estaban diciendo que iba a ser como alrededor de 20 bajo cero, pero ustedes ven, acá hay un microclima fabuloso. Allá está el vinito esperándome. Bueno, entonces Ashley, ¿qué es esto que me has convidado? Se llama, es una sidra. ¿La lata? Okanagan. Viene de Okanagan, un lugar en British Columbia. Sidra de manzana. Viene de la Columbia Británica, del valle del Okanagan. Ok. Vamos a probar. Está como un jugo. A ver. Sí. Parece jugo de manzana. Parece jugo de manzana, ya. Le digo a Ashley que la próxima vez que vaya a la Argentina tiene que probar la sidra, pero la sidra argentina, que viene en botellas como Ash, con un corcho como si fuera una botella de champán. Y la sacas y pega un corchazo, pero esa sí que tiene adentro burbujas. Jugo de manzana. Ya, es bien peligroso porque te lo tomas rápido, te tomas varias y esta tiene 5% de alcohol. ¿5% de alcohol? Sí. Bueno. Yo voy a agarrar con uno que tiene 12% de alcohol. Este es un italiano, Donini, un Merlot. ¿Más abajo? Ahí está. Merlot italiano. Lo compro porque es como vino de mesa nomás, no es nada fancy, pero vamos a verlo. Se lo ve bien clarito. Yeah. Salud familia, quedé cansado con esa
a pesar de que lo hace la máquina, pero después salí con la pala a hacer unos retoques y como ando medio mal del hombro y no sabemos qué es, ¿no? Yo ya te he dicho, tú no me crees. Damos metamasaje, como Ashley me ayuda con la fisioterapia y ella dice que corté mucha leña este verano con la sierra esa de mano y puede ser porque me agarró acá todo el hombro. Y mala postura todas las noches mirando la computadora. El dolor me sube por el cuello hasta acá, hasta la oreja, atrás y lo peor es la descarga eléctrica que siento como Es un fuese... nervio pinchado. Sí, es una descarga eléctrica que me viene para adelante y me viene así para atrás. Así que bueno, si no se pasa va a haber que ir al doctor. Salud, vamos a probar el merlot. ¿Sí? It's alcohol. You want juice? Okay, mommy will get you some. Se deja tomar. Y hoy estamos comiendo un revuelto de salchicha, papa frita y pimientos y bueno, está bien lindo esto. Ok, cortamos, nos vemos la próxima, familia. Bueno, buenos días, familia. Aquí estamos, otra parte explicándoles sobre qué pasa hoy. Finalmente llegó el día en que Ashley y los nietos tienen que regresar a Toronto, o sea que los vamos a estar llevando hasta la ciudad de Calgary. ¿Escuchan el viento? Hoy tenemos un día que para viajar, bueno, está soleado, está lindo el tiempo, pero hace casi 30 grados bajo cero, así que esperemos que todo salga bien, que podamos llegar a la ciudad de Calgary sin problemas, que la ruta esté en buenas condiciones. Ya hemos estado averiguando y según parece el camino que vamos a tomar nosotros está bastante limpio ya, después de la tormenta de nieve que hemos tenido un par de días atrás. Así que bueno, esa es la situación en viajar en esta parte de la provincia de Alberta, en partes rurales, ¿no? Siempre hay que estar pendiente de varias cosas. O sea que lo principal es el estado de las rutas, el viento, si va a cambiar el clima drásticamente mientras uno esté viajando, en fin, todo ese tipo de cosas. Parece mentira que ya hayan pasado 5 o 6 semanas que ella estuvo acá con nosotros, con los nietos, y el tiempo voló. Así que sí, la llevamos a Calgary y allá vamos a pasar parte del día con unos conocidos que tenemos allá en la ciudad de Calgary. Ahí la vamos a dejar a ella en la casa de los amigos y después ellos la van a llevar al hotel. Va a estar un par de días en la ciudad con los chicos y el martes a la mañana tempranito ella viaja de regreso a Toronto porque, como ustedes ya saben, le entregan el apartamento nuevo y ya terminan de trabajar los pintores y ya va a estar todo listo para que puedan entrar a habitar el apartamento. Tienen que hacer la mudanza también, así que sí, le toca a ella también un tiempito de actividad y después tal vez ella continúe haciendo un poco por su lado cuando esté en el hotel con los chicos y todo lo demás. Pero sí, los dejo con esto, familia, y vamos todos juntos a hacer un viaje en pleno invierno hacia la ciudad de Calgary. Son unos 240 kilómetros más o menos, 2 horas y media de viaje, y vamos a ir por carreteras secundarias, si se quiere. No vamos a ir por la carretera principal porque el viaje se extiende por casi 45 minutos más. O sea que si la carretera secundaria está en buen estado, la vamos a usar. Y sí, vamos gente, vamos a pasear a ver qué es lo que vemos y con lo que nos encontramos en el camino. Ustedes vienen con nosotros. Chau, chau. Bueno, nos vamos a Calgary. Vamos a ver a papá on the plane. Sí. Ya. ¿The Bush? ¿Dónde Yo anda le puse usted? la banda a él, la banda a la Ok. beba.
todavía. El hielo puro.